Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con Core TV. Hoy me encuentro con Ana Paula Bálaco. Ella es Program Manager and Engagement Lead de Journalist AI, que es una iniciativa de Polis, el think tank de periodismo de la London School of Economics. Bienvenida, Ana Paula. Hoy día vamos a hablar sobre periodismo e inteligencia artificial. Podemos decir muchas cosas de la inteligencia artificial, hay riesgos, hay oportunidades, pero sabemos qué es lo que realmente está pasando hoy día, cómo se está moviendo. ¿Cuál es la relación entre el periodismo y la inteligencia artificial el día de hoy? Gracias por la invitación y gracias por esta conversación. Creo que hay muchas cosas que están pasando en inteligencia artificial en el periodismo, principalmente porque también están pasando muchas cosas con la inteligencia artificial. A nivel general, como tecnología, está creciendo a un ritmo muy vertiginoso. Y como apela bastante a todo lo que tiene que ver justamente con la creación de contenidos y con la posibilidad de procesar mucha información, creo que en esos dos aspectos ya de por sí anticipan que el impacto en el periodismo es muy grande. En lo que es la industria periodística, se está dando ya desde hace años una adopción de las herramientas de inteligencia artificial para poder automatizar especialmente ciertos procesos y especialmente aquellos más reiterativos o más rutinarios. Pero lo que ha pasado, más allá de que en la última década ya se venían más, desde el 2010 y antes, de acuerdo a algunas redacciones, ya estaba siendo utilizada en algunos productos, con lo que es la IA generativa, que en 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT, la posibilidad de democratizar el acceso y que ya los desarrollos en inteligencia artificial no fueran exclusivos de aquellos medios que pudieran contar con un apoyo tecnológico fuerte o la posibilidad de invertir en este tipo de tecnologías que eran más costosas y más complejas. Ahora con la IA generativa, la verdad que hasta cualquier redactor puede hacerse una cuenta y utilizar ChatGPT, Perplexity, Gemini, y toda la cantidad de herramientas de inteligencia artificial que ya están siendo integradas en las aplicaciones que utilizaban previamente, como Canva, como CapCut, etc. Entonces, de poder hablar hoy en día de un periodismo que se presente totalmente independiente o ascético o que no ha sido transformado por la inteligencia artificial, solamente es posible o sea, es muy poco posible en el sentido de como que ya está muy integrada en muchas de las herramientas que usamos. Lo que sí hay es todavía una adopción muy desigual. Hay conocimiento también muy desigual acerca de las posibilidades de las herramientas, de los riesgos que puede llegar a suponer y especialmente de cómo gestionar esas diferentes, ese balance entre riesgos y oportunidades. Hoy vemos muchas redacciones que pasaron de utilizar inteligencia artificial para procesar datos, procesar información, a también utilizarla para adaptar sus contenidos a nuevos formatos, o que han, incluso algunas que han caído en prácticas más perjudiciales, como directamente generar contenidos sin una verificación correcta, etcétera. Pero bueno, creo que lo que nos está mostrando un poquito todo lo que tiene que ver con las conversaciones globales y también regionales y locales es que no podemos soslayar el impacto de la inteligencia artificial hoy en el periodismo por estas cuestiones que mencionaba acerca de cuáles son los campos específicos en los que impacta, pero sí la necesidad de generar una conversación acerca de las brechas y acerca de cómo gestionar estas innovaciones. La verdad, como decía, se está utilizando ahora para edición de video, edición de audio, generación de audios, nuevos formatos. Se está utilizando para automatizar tareas como las transcripciones de entrevistas, para las correcciones o las revisiones gramaticales. Se está utilizando para generar imágenes, generar videos que acompañen a contenidos, etc. Y bueno, después, más allá de la herramienta, después está el uso, si es bueno o malo, pero de eso podemos seguir conversando. Sí, desde la inteligencia artificial ya está en todos lados y la generación de contenido, estos motores de datos, procesamiento de datos, nos dan posibilidades que pueden superar quizás la velocidad en la que los implementemos. Entonces,
cuando esto sucede, normalmente no nos detenemos a pensar cuáles son los riesgos. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles son las preocupaciones más grandes que existen sobre las implicaciones del uso de la IA en el ejercicio de la libertad de expresión de información, el acceso a contenidos y, como tú dices, también la generación de ellos? Bien. Creo que uno de los principales riesgos alrededor de la inteligencia artificial tiene que ver con entender cómo funciona y la falta de comprensión sobre eso. Por ejemplo, la IA generativa funciona a partir de alimentarse de una gran cantidad de datos, muchas veces no legítimamente incorporados a estas bases de los grandes modelos de lenguaje, pero que el tipo de producto que puede generar entra en conflictos con temas, por ejemplo, como propiedad del contenido, temas, por ejemplo, sobre las alucinaciones o el contenido no verificado, o, digamos, básicamente los modelos de IA generativa utilizan contenido para responder a nuestras preguntas y a nuestras consignas. Y como la interpretación de ese contenido muchas veces es deficiente, porque realmente lo que hacen es aplicar modelos estadísticos al contenido. Si nosotros, por ejemplo, como periodistas lo utilizamos para organizar datos, incluso que a veces con algunos modelos puede pasar de que incluso con modelos con que nosotros le brindemos algunos datos los pueden reformular de maneras que no son correctas, nos puede poner en una cuestión de poner en jaque o en crisis nuestra reputación y la confianza que pueden tener las audiencias. Hay otros riesgos, por supuesto, que tienen que ver, por ejemplo, con los sesgos que las inteligencias artificiales reproducen a partir de que justamente al alimentarse de bases de datos ya construidas y que son sesgadas en el sentido de cómo se alimenta Internet y cómo nosotros proveemos datos al Internet. Las IA son conservadoras en ese sentido, y van a replicar los sesgos y las diferencias y las inequidades que hay en los sistemas. Entonces, los sistemas sociales. Entonces, hacer un uso acrítico de estas herramientas puede ponernos también a alimentar y a reproducir sesgos y reforzar narrativas, imágenes sociales, etcétera, que pueden ir en contra incluso de las historias que nosotros queremos contar y de la forma que queremos que nuestras comunidades y nuestras audiencias interpreten la información. Después está todo lo que tiene que ver con privacidad de los datos. Muchas veces podemos llegar, como periodistas especialmente, que trabajamos con información sensible o datos privados, realmente trabajar con sistemas que no sean seguros, que no realicen un adecuado tratamiento de estos datos, puede llegar a generar que información confidencial o realmente privada pueda incorporarse a los sistemas como alimentación, y realmente no sabríamos cómo podrían alterar o ser en el futuro usados, porque también estos sistemas son inspeccionados, etc. Y después también hay problemas y riesgos de lo que tiene que ver con la desinformación y lo que el contenido sintético, como se llama hoy en día, el contenido producido por estas inteligencias artificiales. La cuestión acerca de tener que acompañar a nuestras audiencias, por ejemplo, a identificar contenido falso, que por ejemplo en imágenes o en videos que cada día se asemejan más a la realidad, entonces son más difíciles quizás para un ojo menos entrenado identificar como contenido falso, y lo que puede de vuelta generar en términos de narrativas bastante complejas sobre los hechos reales y qué pasó o no. Pero bueno, y después hay otros riesgos acerca de, por ejemplo, nuestra posibilidad, especialmente en nuestros países, en nuestras regiones más desfavorecidas, de tener, digamos, la oportunidad de pedir cuentas o rendición de cuentas y transparencia en los sistemas tecnológicos. Estos sistemas tecnológicos, la mayoría, los más fuertes, no están hechos mirando nuestras particularidades. Entonces, el sistema, así como les decía, que reproducen un sistema que ya está en Internet, ese sistema que reproducen en general va a ser un sistema
por ejemplo, centrado en el norte, en las narrativas del norte, o en los perfiles de las grandes empresas estadounidenses en su mayoría. Hoy en día recién está haciendo algún tipo de peso China o Europa, pero generalmente siguen reproduciendo esas miradas del mundo. Y entonces recordar que estas tecnologías tienen esos actores como centro principal, y nuestras voces, especialmente desde el periodismo, pero también desde una comunidad del sur global que se ve más desfavorecida en esto, porque realmente nosotros solamente tenemos intervención en la producción de los datos, pero nunca en su procesamiento. En ese sentido, también nos pone en otro lugar. Y después otro tema de los riesgos tiene que ver de vuelta con generar dentro de las organizaciones y de la industria periodística una gestión de la gobernanza de la inteligencia artificial, entender cuáles son los potenciales daños y las potenciales respuestas que se debería dar ante cualquier crisis que se genere por un uso incorrecto de estas tecnologías. Hablemos de las audiencias, de ese público con el ojo menos entrenado. ¿Qué suele suceder cuando una persona común y corriente, quizás un consumidor de información, se encuentra frente a un contenido generado por IA? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo es que realmente tú has podido ver en tu experiencia que se relaciona? ¿Lo identifica? ¿No lo identifica? ¿Cómo se siente al respecto? Sí, la verdad que es algo que se está investigando ahora bastante, pero que todavía no hay resultados concluyentes acerca de las audiencias. Nosotros también en nuestras regiones es menos lo que podemos saber. Hay miradas, podemos decir, contradictorias, complementarias también en algunos puntos en lo que tiene que ver con esta investigación. Hay, por ejemplo, indicios de que el hecho de que la inteligencia artificial esté tan presente, por ejemplo, también en la vida de los usuarios, que hoy en día entran a su WhatsApp y pueden generar imágenes, entran a X y le pueden pedir a Grok o a ChatGPT, etc., y donde ven y se dan cuenta de la facilidad o la verosimilitud de ciertas imágenes, podrían, dicen las voces más optimistas, podría generar entonces cierto escepticismo extra al encontrarse con contenido, decir como, opa, puede ser que esto sea inteligencia artificial y que no sea real. La verdad que por otro lado, eso puede pasar con imágenes, el contexto es más complejo. La cuestión de la desinformación es previo a lo que es la masividad de la inteligencia artificial. Lo que sí, justamente la inteligencia artificial ofrece mayor velocidad en la producción de estos contenidos desinformantes y también incluso como mayor calidad a primera vista de esos contenidos. Hoy en día, por ejemplo, hace un par de semanas fue muy viral el caso del filósofo la idea era mentira, que había creado incluso un libro y una filosofía acerca de los modelos, de cómo estábamos creyéndole a la inteligencia artificial, y era creado por inteligencia artificial. Entonces, o también como se está pasando ahora, muchos medios incluso caen en voces falsas de expertos que fueron también creados con inteligencia artificial por otros espacios. Realmente nos pone a todos en alerta, no solo a las audiencias. Con respecto al uso por parte de los medios, cómo las audiencias entienden o comprenden o aceptan el uso de inteligencia artificial por parte de los medios, ahí hay también muchas voces encontradas. También se está haciendo un análisis tratando de entender eso. Hoy parecería que las audiencias que están más involucradas en el proceso periodístico o que más valoran el son las más reacias a ver contenidos etiquetados como producidos con inteligencia artificial. Nosotros les estamos pidiendo a los medios que transparenten, o sea, es algo que es una conversación como que se está dando, de decir, bueno, tengamos guías de ética, generemos, por ejemplo, etiquetas afines al tipo de procesos usados, etc. Pero al mismo tiempo se necesita incorporar o generar mejores conversaciones con la audiencia acerca de qué implica específicamente el uso de inteligencia artificial. Porque el uso de inteligencia artificial en los medios no debería estar en crear imágenes o en crear contenido sin verificar, o en la publicación directa
de un contenido creado por inteligencia artificial. El uso en los medios debería estar orientado, por ejemplo, a potenciar el trabajo del periodista o la periodista, que acompañe, que incremente la capacidad, por ejemplo, de cubrir más temas en corto tiempo y poder alcanzar a mayores comunidades, o por ejemplo mejorar temas estilísticos o diversificar los formatos para de vuelta llegar a otras audiencias. Pero si nosotros solamente decimos esto fue generado con inteligencia artificial y no generamos una conversación o un espacio de aprendizaje para la audiencia acerca de lo que tiene que ver con cómo funciona la inteligencia, cómo es funcional esa inteligencia artificial al trabajo periodístico, corremos el peligro de perder su confianza y su credibilidad en un contexto que de vuelta, no es que hoy en día el periodismo esté en crisis por la inteligencia artificial, pero puede ser una de las patas que o ayude o termine de darle una estocada final a una industria que está en crisis, por ejemplo, de crisis de confianza, crisis de evasión de noticias, etcétera, que viene por otras cosas que anteceden, pero que pueden ser reforzadas por la inteligencia artificial también. ¿Cómo podemos complacer o buscar complacer esa necesidad de transparencia de estos usuarios más duchos, más diestros del periodismo, digamos? ¿Cuáles son los mecanismos, estrategias que podrían implementar los medios, las salas de redacción para garantizar esa transparencia sobre el uso de la IA en la generación de contenidos y mantener esta confianza en las audiencias? Creo que lo que hay que ser muy clave, los medios necesitan códigos de ética y procesos de ética internas más allá de la inteligencia artificial. Y entonces la conversación con su audiencia acerca de el compromiso con responder a sus necesidades, escucharlos, etcétera, son cuestiones que pueden ayudar a explicar mejor por qué y cómo va a estar utilizando inteligencia artificial y que no sea una conversación vacía. Con respecto a eso, creo que es algo clave, más allá de la transparencia con respecto al uso de la inteligencia artificial, entender y ser muy, muy claros que ningún contenido, por ejemplo, que sea publicado y que llegue a la audiencia, va a ser publicado sin la supervisión, sin la edición de una persona responsable. La inteligencia artificial no le podemos pedir rendición de cuentas a los modelos de inteligencia artificial, como decíamos al principio. Si un contenido sale diciendo algo falso, etcétera, la responsabilidad sigue siendo humana y sigue siendo de las personas que están detrás y que están detrás del medio, que están firmando el contenido. Eso significa que tiene que estar esa supervisión. Para esto me parece como algo clave dentro de lo que tiene que ver con los compromisos asumidos con los medios, con sus audiencias para el uso de la inteligencia artificial. Después hay muchas propuestas, por ejemplo, de lo que son los códigos de uso de inteligencia artificial, las guías de uso, que la mayoría se centran en, por ejemplo, hablar de inteligencia artificial solo para potenciar el periodismo, de la supervisión humana permanente, de, por ejemplo, pensar en todo lo que tiene que ver con generar informes de transparencia sobre las herramientas usadas, de hacer todo lo que tiene que ver con respetar el respeto de los datos o el copyright, etc. Pero más allá de eso, de vuelta, me parece que lo básico tiene que ver con asegurar que ningún contenido que pueda llegar a ser y tener impacto en la vida de las audiencias, que realmente más o menos es casi todo el periodismo que hacemos, que ninguno de esos contenidos pueda ser publicado sin tener una correcta supervisión humana y que le asegure a su audiencia que solamente la inteligencia artificial sea usado para mejorar el tipo de información que proveemos. Que realmente las oportunidades son muchísimas, porque la verdad hoy en día, y especialmente en un contexto de crisis de la industria, también en términos de recursos, de precarización del trabajo periodístico, de la necesidad, por ejemplo, de alcanzar a comunidades locales, que muchas veces son periodistas que están en soledad en el terreno, cubriendo grandes agendas, de repente contar como pasa en algunos medios locales en Estados Unidos, pero también en Argentina o en otros países de Latinoamérica,
donde cuentan con transcripciones automáticas de las reuniones de los consejos municipales, donde eso les permite entender cuáles son las principales noticias, donde utilizan, por ejemplo, inteligencia artificial para traducir informes de policía en contenidos más accesibles, etc. Realmente puede ayudar mucho. Pero si la incorporamos de manera crítica, sin olvidar que la supervisión de los datos y asegurar la confiabilidad de la información publicada siempre va a ser una responsabilidad que resida en los periodistas, podemos ir en desmedro también de lo que es nuestra reputación profesional, la confianza que nos puede llegar a nuestras audiencias y de vuelta nuestro principal valor como periodistas reside ahí, reside en que sigamos dándole a nuestras audiencias un contenido de calidad, confiable y verificado. Eso lo podemos perder si usamos mal la inteligencia artificial. Si la usamos bien, puede acompañarnos. Esto ha sido Enlace con CorTV, con Ana Paula Bálaco. Muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.